بسم الله الرحمن الرحيم. Este es el último vídeo en el que trataré una corriente islámica y es sin duda la más peculiar, probablemente una de las más peculiares, quizás junto a los Khawarij. La corriente es el yihadismo, yihadiyya. La palabra yihadiyya, por supuesto, está derivada de jihad. Jihad en la lengua árabe significa esfuerzo, ¿vale? Jihad en el Islam o en el Corán viene de la frase jihad fi sabilillah, esfuerzo en la causa de Dios. Cualquier lucha o cualquier esfuerzo que tú hagas en la causa de la justicia es un jihad fi sabilillah, dentro de la corriente del fundamentalismo islámico, ¿no? Esa llamada a recalcar nuestra identidad, nuestra pureza, contra el invasor, contra la colonización, contra el enemigo imperial occidente. Claro, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los Ikhwan al-Muslimin, de los hermanos musulmanes, que fueron claramente reprimidos, reprimidos a la fuerza, no encontraron una forma pacífica de luchar contra esto. Un grupo de ellos se radicalizó y lo que hizo fue desarrollar esta idea de que hay que tomar las armas para luchar contra esto, ¿no? Esto añadido a todas las humillaciones, podríamos decir, a nivel político del mundo árabe y el mundo musulmán en manos de poderes externos. Esa visión se va desarrollando y en la década de los años 70 un grupo de organizaciones toman el concepto islámico de jihad fi sabilillah, de la lucha en la causa de Dios, como un eslogan para establecer lo que ellos perciben como la justicia política. Este grupo de pensadores, porque originalmente fueron un grupo de pensadores, encuentran mucha justificación para sus puntos de vista en escritos de Ibn Taymiyyah e incluso en Ma'alim fi at-Tariq de Sayyid Qutb. Como hemos dicho, Sayyid Qutb, dentro de los islamistas políticos, es el que de algún modo llama o expresa que se pueden utilizar las armas para conseguir lo que necesitas a la hora de establecer la justicia o lo que se percibe como la justicia en el ámbito político. El yihadismo ha evolucionado mucho desde sus orígenes, desde la década de los 70 hasta el día de hoy, y es de muchos tipos. Hoy en día lo que conocemos es generalmente atentados a través de personas que se suicidan colocándose una bomba encima, ¿no? Desde esa perspectiva mueren como mártires, ¿no? Pero para llegar a este yihadismo de hoy hace falta estudiar toda esa evolución. El yihadismo es de varios tipos. Algunos grupos yihadistas luchan contra un enemigo externo, ¿no? Un país que ha invadido. Otros grupos yihadistas luchan contra un enemigo interno, es decir, un gobierno corrupto que realmente se percibe que es un títere de otros gobiernos externos o de otras ideologías externas, como es el caso de Hamas en Palestina o Hezbollah en el Líbano. Otros luchan contra un enemigo lejano que es el culpable, ¿no? Según se percibe, de esta opresión, de esta ocupación. En el año 1975 había nacido en Medina, en Arabia Saudí, un grupo llamado Al-Jama'at As-Salafiyya Al-Muhtasiba. La finalidad de este grupo era luchar contra la desviación teológica, en este caso, destruyendo todas las imágenes y fotografías que hubieran lugares públicos. Es decir, nace esa idea de luchar, vamos a luchar contra la corrupción desde dentro, ¿no? En primer lugar, y por eso dentro del yihadismo hay varias perspectivas y varias gradaciones, ¿no? De este movimiento surgió Juhayman al-Utaybi, que participaría luego en el secuestro, si lo quieres llamar así, de la Kaaba en el año 1979, en el cual pues tomó control de la mezquita sagrada, ¿no? Del Masjid al-Haram, junto a otros 400 o 500 hombres. Por este acto fue ejecutado, de igual modo que unas 6 decenas de personas que habían participado en esto. La justificación de este acto era que el gobierno de Arabia Saudí había abandonado el Islam y se había vuelto leal a los kuffar y a los gobiernos de los kuffar. Otro ejemplo de lucha contra el enemigo a nivel nacional, de lucha armada, es el asesinato en el año 81 del presidente de Egipto, ¿no? Anwar al-Sadat, por parte de Khalid al-Istanbuli. Vemos, por ejemplo, a nivel internacional que en Oriente Medio, en la década de los 80, quizás en 83, 84, hasta el 86, vemos que varios grupos, bajo el título de Al-Jihad al-Islamiyya, la lucha islámica por la causa de Dios, atacaron a tropas o combatieron contra tropas francesas, contra tropas americanas, contra tropas israelíes. En el año 1987, fundó Hamas,
la organización en Palestina, que atacaba, combatía a soldados israelíes y de hecho combatía también a civiles israelíes. Tras el asesinato de Khalid Yassin en el año 2004, el grupo cambia de estrategia y de hecho participa en elecciones y de hecho gana las elecciones en el año 2006. No obstante, las tensiones con otro grupo, que es Al-Fatah, llevaron a una crisis interna cuya consecuencia fue el fin del gobierno de Hamas. Por ejemplo, también existe la organización en Líbano, la organización Shia, Hezbollah, cuya finalidad es luchar contra la ocupación israelí del sur del país. Ahora vamos a centrarnos en organizaciones más concretas. Una de las más notorias es Al-Qaeda. Al-Qaeda significa la base, ¿no? En el año 1979, la invasión soviética de Afganistán provocó el florecimiento de muchísimo fundamentalismo. Es decir, el fundamentalismo ahí se ve como una reacción clara a una invasión. La década siguiente, muchos países, Estados Unidos, Arabia Saudí y otros como Pakistán, lo que hicieron fue dar soporte a estos grupos yihadistas, sencillamente por interés político. Es decir, en este caso los yihadistas estaban luchando contra los soviéticos, y puesto que a Estados Unidos y Arabia Saudí esto era algo que en cierto modo podrías decir que si estás luchando contra mi enemigo estoy de tu lado, en ese caso se les daba soporte a estos mismos luchadores. Personas que luchaban por una misma ideología más o menos y con un modus operandi similar al que luchan hoy, en esa época en los medios de comunicación de Estados Unidos se les llamaba luchadores por la libertad, porque estaban luchando contra un país que era enemigo de Estados Unidos. De hecho, en el territorio afgano muchos de estos pensadores yihadistas se encontraron y nacieron importantes vínculos entre ellos, ¿no? Como por ejemplo Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y Abu Mus'ab al-Suri. Estas personalidades hablaban respecto a, e incluso escribían respecto a quiénes son los responsables de la situación política que sufren los musulmanes, ¿no? Y cómo se podría combatir a esos enemigos. Las discrepancias dentro de estos grupos afganos, especialmente por ejemplo en relación al alcance, cuál debía ser el alcance de esta lucha en la causa de Dios o de este jihad, lo que hicieron fue crear bastantes divisiones y nació la organización Al-Qaeda, que logró abarcar a muchos de estos grupos. Claramente una organización con unas finalidades internacionales. Los líderes de Al-Qaeda declararon que el asesinato de americanos y sus aliados era un deber. Es decir, se pasó se cogió esta lucha política y se le dio ese deber religioso. Es un deber religioso matar a americanos y a sus aliados. De igual modo, liberar a Palestina e incluso las tierras sagradas como Mecca y Medina de la ocupación directa o indirecta de los kuffar. Esta organización Al-Qaeda es la planificadora y la culpable de los ataques perpetrados contra las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos y contra el Pentágono en el año 2001, aunque esto es algo que pondrán en duda muchas personas que siguen diferentes teorías de conspiración. Podríamos decir que a partir de aquí la gente, el público general, incluso en Occidente el público que es expuesto al yihadismo a gran escala a través de los medios de comunicación, conocerá el yihadismo y lo asociará a la salafía, al islamismo político e incluso al islam. Quiere decir, para muchas personas que a partir de ahora van a ser a menudo, se les van a mostrar noticias acerca de las acciones del yihadismo, se creará un vínculo entre el yihadismo y el islam. Otro grupo cuya base está en el noreste de Nigeria, pero está presente en otros países, es el que normalmente conocemos como Boko Haram. Se denomina a sí mismo Al-Wilayat al-Islamiyya Gharb Afriqiya o Al-Jama'at Ahl-Sunnah lid-Da'wah wal-Jihad. Es conocido como Boko Haram, lo cual vendría a significar algo así como que la influencia occidental o la educación occidental o la occidentalización es un anatema, es un pecado, es algo malo, prohibido, va contra el Islam. Realmente empezó como una secta fundada en el año 2002 por Mohammed Yusuf y es un claro ejemplo de grupo fundamentalista que coge a ese enemigo externo y lo convierte a los musulmanes que siguen a eso, o es decir, o advierte a los musulmanes de que seguir a ese enemigo externo es un sacrilegio, ¿no? Es algo que contradice el Islam. Ellos versus nosotros como musulmanes. Ha sido uno de los grupos más letales en el mundo. De hecho, dentro de organizaciones terroristas, quiero decir, es responsable de la muerte de cerca de 20.000 personas y ha desplazado a más de 2 millones de personas. A lo largo del año 2011 solo, Boko Haram llevó a cabo cerca de 115 ataques en los que murieron aproximadamente 550 personas. Muchas personas conocieron de Boko Haram a través de su
secuestro en abril del año 2014 de 276 niñas con la intención de venderlas como esclavas. Pero no obstante, la expansión y las masacres y las matanzas de Boko Haram en masa han ido en auge, ¿no? En estas 4 décadas de yihadismo, la ideología ha ido creciendo, ha ido radicalizando su discurso cada vez más y creciendo en alcance. La invasión de Irak en el año 2003, presuntamente en búsqueda de armas de destrucción masiva, lo que hizo fue destruir todas las instituciones del país y dejar el país sin ley, sin orden, y como consecuencia de esta invasión murieron decenas de miles de civiles o centenares de miles de civiles, dependiendo de quién lo cuente. Hay que tener en cuenta que esto para la población de Irak es una pérdida importante. Esto dio a luz el surgimiento de nuevos grupos de insurgentes, de nuevos grupos terroristas, armados ahora y con nuevas técnicas de lucha e incluso utilizando internet como arma de difusión de sus ideas. El grupo Al-Dawlatul Islamiyya fil Iraq wa Sham, es decir, el Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido también como ISIS en español, se proclama a sí mismo como un califato, es decir, la idea de crear un Estado Islámico, no solo Estado Islámico, sino un califato que abarca, un califato universal que abarca a los musulmanes de todo el mundo, es supuestamente la finalidad, ¿no?, de esta organización terrorista. Su base se encuentra en Irak y en Siria, ¿no? Su finalidad principal o inicial era construir un Estado Islámico para la mayoría suní de Irak. Pero no obstante, tras su expansión a Siria se proclamó un califato de alcance mundial. Este grupo se deriva de la organización anterior Jama'at al-Tawhid wal-Jihad, que es el predecesor del Qaeda, que unido a otros grupos de insurgentes en 2006 formó Daesh, ¿no?, lo que llamamos ISIS. Esta organización tenía una metodología especialmente violenta y de hecho en los siguientes años se dejó ver el rechazo de la mayoría de iraquíes a esta metodología. Adoptó su nombre actual en el año 2013 y bajo el mandato de Abu Bakr al-Baghdadi, que es el proclamado califa, ganó muchísimo apoyo, ¿no?, por parte de la población suní de Irak, sencillamente porque era un momento precisamente en el cual esta población suní percibía que estaba siendo maltratada. Fue a través de la guerra de Siria que entró en el país y fortificó su presencia allí. Este grupo es notoriamente reconocido por sus crímenes contra la humanidad a gran escala, ¿no?, y es criticado por intelectuales musulmanes de todo el mundo por lo que se considera que son graves errores en sus justificaciones religiosas y en las acciones que llevan a cabo. Sus integrantes, sus luchadores, poseen orígenes muy diversos, incluyendo muchos occidentales conversos al Islam. Generalmente los integrantes no son personas muy familiarizadas con los estudios islámicos, ¿no?, con las disciplinas de estudio islámicas, ¿no?, interpretación del Corán, bases para la interpretación del Corán, metodología jurídica, jurisprudencia islámica, y claro, en muchos casos son jóvenes o conversos que se han convertido a una forma de religión radical, no quizás pausada y basada en el estudio del Islam, y generalmente frustraciones personales o frustraciones políticas, económicas del entorno que influyen a ese sujeto son explotadas y en cierto modo pues se aprovecha esa falta de conocimiento acerca de los detalles de jurisprudencia islámica en el caso de estas personas, pues para obtener esa gran cantidad de personas. Miembros de esta organización o luchadores que dicen tener vínculos a esta organización perpetran toda clase de atentados en territorios musulmanes y no musulmanes, especialmente musulmanes, ¿no? La gran mayoría de sus víctimas son musulmanes. Atentados en el metro, en aeropuerto, en estaciones de tren, en zonas comerciales, y en algunos casos incluso se producen ejecuciones que son grabadas, producidas en vídeo, es decir, se ha introducido la producción de vídeo y la difusión a través de internet, y de este modo se crea un terror cuyos detalles son siniestramente bien grabados. Ahora que hemos repasado el origen y la evolución del yihadismo, los tipos de yihadismo y su diferente alcance, vamos a puntualizar algunas conclusiones. La primera de ellas es que el yihadismo, porque generalmente en los medios nos llegan las acciones, el yihadismo no lo puedes entender, no puedes entender esta nueva ideología si no entiendes una forma de agresión que la precede. De hecho, a menudo en los medios de comunicación vemos como políticos atribuyen este terrorismo, esta ideología a personas que odian nuestros valores, odian nuestra libertad, como consecuencia de su religión, simplemente se basa en la religión. Quiero decir, no hay ningún estudio serio de los factores políticos y de los factores que influyen en el desarrollo de la ideología
ideología como sí durante estas 4 décadas y en la psicología de las personas que son captadas, ¿no? O raras veces se hace ese análisis. Esta idea de asociar el yihadismo a las creencias religiosas de las personas que lo perpetran sin hacer ningún estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales refuerza el choque de civilizaciones, refuerza la idea de ellos contra nosotros progresados, etcétera, etcétera, ellos atrasados, tienen rabia, no les gusta nuestra libertad, quieren luchar contra nosotros, contra nuestro estilo de vida, no les gusta que vayamos al teatro y la discoteca y lo pasemos bien. Los yihadistas, los promotores de esta ideología, no se perciben a sí mismos, especialmente en el periodo formativo, no se perciben a sí mismos como perpetradores de violencia indiscriminada, se perciben a sí mismos como perpetradores de violencia muy planeada que está respondiendo a una agresión desde el punto de vista de ellos. Generalmente los escritos de los yihadistas e incluso los discursos que dicen, que envían a cadenas de televisión, e incluso los discursos que verbalizan antes de realizar sus ejecuciones o sus actos, hablan mucho acerca de sus motivaciones y de hecho casi siempre ellos explícitamente lo atribuyen a causas políticas. Desde la perspectiva del yihadismo, ellos consideran que no hay razón por la que, por ejemplo, en un país occidental cuyo gobierno ha atacado a otro país o ha participado en incursiones en otro país en el cual han muerto miles de civiles, consideran que en ese país la gente no tiene por qué dormir en paz cuando ese país es responsable de que en otros lugares del mundo no se duerma en paz. Por supuesto, los eruditos musulmanes todos han expresado su condena hacia los métodos del yihadismo y de hecho lo que consideran es que de igual modo que un gobierno puede atacar un país en Oriente Medio diciendo que va a luchar contra un dictador y a quitar armas de destrucción masiva y realmente su lucha no tiene nada que ver con ellos, la lucha de los yihadistas tiene el mismo vínculo con el yihad o el concepto islámico de yihad, es decir, ninguno. De hecho, musulmanes de todas las corrientes, islam tradicional, islamismo político, salafismo, todos han emitido veredictos religiosos o fatwa rechazando al yihadismo y rechazando lo que consideran que son graves problemas en sus justificaciones desde un punto de vista teológico. En el siguiente vídeo vamos a hacer un análisis un poco más detallado de otras cuestiones diferentes acerca del yihadismo, como por ejemplo el perfil psicológico de las personas que son captadas por un lado y luego por otro lado el impacto político de potencias del primer mundo en determinadas zonas del mundo y cómo eso influye de forma más directa y de forma un poco más analítica a la hora de crear diferentes grupos de insurgentes que luego se convertirán en estos grandes fenómenos que conocemos, ¿no?, constantemente a través de los medios de comunicación. Wassalamu alaikum.